Buenos días, estimados y queridos alumnos, espero que se encuentren todos muy bien. Vamos a comenzar con la clase de hoy. En la clase de hoy vamos a hablar sobre la atmósfera, ¿ya? Identificar las características y la composición de la atmósfera, además de comprender su importancia en el desarrollo de la vida y proponer medidas para su cuidado. Entonces, vamos viendo. Si pudiéramos observar la Tierra desde el espacio, unos 80.000 kilómetros de distancia, la veríamos envuelta en una capa de gases, la atmósfera. La atmósfera es la capa gaseosa que rodea nuestro planeta y se extiende desde la superficie terrestre hasta desaparecer en el espacio. La composición química actual de la atmósfera, que corresponde a los gases que se encuentran presentes en ellas, se presenta a continuación. Aquí podemos observar, ¿cierto?, cómo es la composición química ya de la atmósfera. En el gráfico de torta que tenemos acá, podemos observar que el nitrógeno molecular, o sea, el nitrógeno, corresponde al 78% ¿ya? de la atmósfera. Luego viene el oxígeno con un 21%. Luego el vapor de agua y otros con un 0,97% y el dióxido de carbono con un 0,03%. ¿Ya? Importante, dice. La atmósfera es tan antigua como nuestro planeta, y al igual que este, ha ido cambiando a través del tiempo. Según las teorías científicas, la atmósfera primitiva de la Tierra se formó hace aproximadamente 4.500 millones de años y debió tener una composición química diferente a la actual. Ha ido cambiando a medida que pasa el tiempo. Actividad dice, objetivo, comparar la composición química de la atmósfera primitiva y de la atmósfera actual. Observa la siguiente tabla y compárala con la información presentada en el gráfico. Luego responde las preguntas en tu cuaderno. Acá en esta tabla podemos ver la composición química de la atmósfera primitiva. ¿Ya? Aquí podemos observar que el nitrógeno era solamente un 3% a diferencia del actual que es un 78%. El oxígeno molecular era solo de un 0,1%, muy lejos, ¿cierto?, del 21% que hay en la actualidad. Y también el dióxido de carbono era muy elevado el porcentaje, 96%, en comparación con el dióxido de carbono que hay hoy en día, que es de un 0,03%. Y otros gases correspondían a un 0,9%. Representa la información de la tabla en un gráfico de torta. ¿Qué tienen que hacer? Un gráfico de torta igual como el que aparece aquí, ¿ya? Donde van a colocar el dióxido de carbono, que va a ser lo más grande porque tiene un 96%, ¿cierto? Es bastante cantidad, ¿cierto? Después dice, ¿cómo es la concentración de oxígeno en la atmósfera actual respecto de la atmósfera primitiva? ¿Cuánto oxígeno había? ¿Harto o poco? ¿Más o menos que la actual? ¿Ya? ¿A qué crees que se debe la disminución de dióxido de carbono en la atmósfera actual? Si antiguamente la atmósfera primitiva era un 96%, ¿a qué se debe que ahora solamente corresponda a un 0,3 o un 0,03%? ¿Y en cuáles de las dos situaciones es posible desarrollar la vida? ¿Por qué? ¿Ya? Esto después lo vamos a resumir en un cuadro de resumen, que es la actividad final que voy a dar para esta clase, ¿ya? Así que vamos avanzando. Capas de la Tierra. La atmósfera está conformada por diferentes capas, las cuales poseen características particulares que nos permiten diferenciarlas. A continuación, te las presentamos. Tenemos la exósfera, que es la capa más externa de la atmósfera, ¿ya? Su temperatura es difícil de determinar dado que la densidad es extremadamente baja. Después de la exósfera, que es la que está más lejos, ¿cierto?, de la Tierra, tenemos la termósfera, que se ubica aproximadamente entre 80 kilómetros y 600 kilómetros. En ella se producen las máximas temperaturas cercanas a los 1500 grados. Incluye a la ionosfera, cuya composición permite el viaje de las ondas de radio por todo el planeta. Mesósfera. Se extiende aproximadamente desde los 50 kilómetros hasta los 80 kilómetros de altitud. La temperatura disminuye con la altura, pudiendo alcanzar los 90 grados bajo cero, siendo la región más fría de la atmósfera. Después tenemos la estratosfera,
se extiende aproximadamente desde los 12 kilómetros hasta los 50 kilómetros de altitud. En ella se concentra la mayor cantidad de ozono, O3, conocida comúnmente como la capa de ozono, responsable de filtrar la radiación dañina del Sol. Al contrario de lo que ocurre en las capas superior e inferior, aquí la temperatura aumenta con la altitud, oscilando entre 0 grados a 55 grados. La troposfera es la capa interior de la atmósfera y se extiende aproximadamente hasta los 12 kilómetros de altitud. Su temperatura disminuye a medida que aumenta la altura. En ella se encuentran alrededor del 80% de los gases atmosféricos y se producen los fenómenos meteorológicos, por ejemplo, nubes, vientos y precipitaciones que hacen posible la vida. ¿Ya? Aquí es donde nosotros, ¿cierto?, estamos en la troposfera, podemos eh, donde el ser humano y los seres vivos, ¿cierto?, se encuentran, ¿ya? Es la que está más cerca, la capa más cerca de la Tierra. Importancia de la atmósfera. Favorece el calentamiento de la superficie de la Tierra, ya que absorbe parte de la radiación solar, lo que impide que ésta retorne al espacio. Sin la atmósfera, la temperatura en nuestro planeta podría exceder los 100 grados durante el día. ¡Wow! Y alcanzar durante la noche 200 grados bajo cero. ¿Qué significa eso? Que la vida, ya en sí, no sería factible. La capa de ozono actúa como filtro y absorbe los rayos ultravioleta, los rayos X y la radiación gamma provenientes del Sol, que son nocivos para los seres vivos. El oxígeno es el gas empleado por los seres vivos para el proceso de respiración, mientras que el dióxido de carbono es utilizado por las plantas para realizar fotosíntesis. Entonces, como conclusión, la atmósfera es muy importante, ¿cierto? Alteraciones en la atmósfera. Aquí podemos observar diferentes alteraciones, ¿cierto?, que están relacionadas con la contaminación de la atmósfera, ¿ya? Tenemos, por ejemplo, la lluvia ácida, que corresponde al aumento de la acidez de la lluvia. Se produce por un incremento de emisiones gaseosas provenientes principalmente de las industrias. Aquí podemos observar el esquema. Algunos gases, como los óxidos de nitroso y dióxido de azufre, son liberados a la atmósfera. Estos gases, al combinarse con la humedad del aire, forman ácido nítrico y ácido sulfúrico. Estos ácidos precipitan con la lluvia, los granizos o la nieve, lo que afecta a la flora y fauna. El incremento del efecto invernadero también. Durante el último siglo, la temperatura promedio del aire a nivel de la superficie terrestre se ha elevado alrededor de 1 grado. Si bien las causas aún están en discusión, la mayor parte de la comunidad científica responsabiliza al incremento del efecto invernadero. ¿Y qué es lo que es el efecto invernadero? Es un fenómeno natural provocado por los gases atmosféricos, responsables de mantener una temperatura adecuada para la subsistencia de la vida en la Tierra. Sin embargo, la emisión de gases contaminantes por parte del ser humano, principalmente el dióxido de carbono, ha incrementado este efecto y producido un aumento gradual de la temperatura global del planeta. Esto ha generado un cambio climático que está afectando a los delicados ecosistemas terrestres. Aquí podemos observar cómo se produce el efecto invernadero. La radiación solar penetra la atmósfera. Aquí podemos ver una parte de la radiación solar que traspasa la atmósfera absorbida por esta. Aquí la número 2, esa es, ¿ya? Otra parte es absorbida por la superficie de los continentes y los océanos. Aquí podemos observar el número 3. Y un porcentaje de la radiación que traspasó la atmósfera es reflejada de nuevo al espacio. Aquí tenemos, ¿cierto?, la número 4. ¿Qué hacen los gases? Que reflejan, ¿cierto?, esa, esa radiación, ¿ya? Y número 5, la superficie terrestre calentada por la radiación solar emite radiación infrarroja, o sea que también libera radiación. Y por último, los gases de efecto invernadero absorben la radiación infrarroja, lo que puede aumentar la temperatura de la atmósfera. Aquí en la 5, cuando se emite radiación, ¿cierto?, infrarroja, los mismos gases pueden hacer que vuelva eso y aumenta la temperatura de la atmósfera, ¿ya? Debilitamiento de la capa de ozono. Hace algunos años se descubrió que en el continente antártico existe una región en la cual la concentración de ozono en la atmósfera es menor que en otras partes del planeta. En esta región es conocida como agujero de ozono. ¿Ya? El agujero de la capa de ozono es causado por la emisión de clorofluorocarbonos, ¿ya?, lo que afecta
según algunos científicos, la vida vegetal y animal. Hoy en día se publicó también que con el tema de la cuarentena, con el tema de que todos están, la mayoría en sus casas, ¿cierto? La capa de ozono ha vuelto a crearse, ¿cierto? Ahí, y ya no está el agujero tan grande, ¿ya? Ya, vamos directo entonces a la actividad ahora. La actividad que deben realizar es la siguiente. Ustedes le van a poner, ay, me equivoqué, no era, van a colocarle pausa, ¿cierto?, al video para poder escribir estas preguntas. Este cuadro, hacerlo en su cuaderno, ¿ya? Dice, ¿qué es y cuáles son las características de la atmósfera? Ya, ficha número 1 dice la atmósfera. ¿Qué es? ¿Qué es la atmósfera y cuáles son sus características? ¿Cuáles son sus componentes? ¿Cuáles son sus capas? ¿Dónde las podemos encontrar? ¿Cuál es su importancia para la vida? ¿Qué recursos naturales se extraen de ella? Y por último, dibuja un esquema de esta capa, ¿ya? Esa va a ser la actividad de la clase de hoy. En el próximo video vamos a revisar todo esto, ¿ya? Que tengan una buena semana, chiquillos. Nos vemos.